Bueno, pues en esta segunda parte del análisis fundamental para Salesforce, voy a calcular el valor intrínseco de la acción usando este template en Excel. Recuerden que si están interesados en aprender esta metodología a detalle, tengo el curso en la plataforma de Udemy. Lo encuentran como análisis fundamental por valoración. Aquí explico paso por paso los modelos financieros y esta metodología que se usa para estimar el valor intrínseco. Por lo tanto, yo aquí simplemente me voy a detener en las partes más importantes de este template con el objetivo de llegar al valor intrínseco. Aquí comenzando con los datos de entrada generales, la fecha 27 de diciembre de 2022. Salesforce, el ticker es CRM, el precio de la acción en $129, número de acciones en circulación 992 millones. Para el, estoy usando el TNX, es decir, el bono del gobierno de Estados Unidos a 10 años, 3.86%, lo que viene siendo los puntos del índice, el SP500, 3.843, dividendos y buybacks del índice, esto extraídos de la página del profesor Damodaran, y el crecimiento estimado para el índice en los próximos 5 años, 5.66%. La tasa libre de riesgo a usar va a ser la misma que el bono para Estados Unidos de 10 años. La razón es que la divisa en los estados financieros de la empresa están en dólares estadounidenses. Muy bien, lo primero que necesitamos es estimar la prima de riesgo para Estados Unidos. Comenzando aquí con el cálculo, tenemos que lo que los inversionistas ahorita esperan en el mercado, en el SP500, son retornos de 8.77% anuales. Esto considerando ahora una tasa libre de riesgo de 3.86%, nos queda una prima de riesgo de 4.91%. Recordemos que esta prima de riesgo es dinámica y captura el sentimiento de los inversionistas por cuestiones macroeconómicas, políticas, en fin, dado que pues el SP500, los puntos cambian todos los días, así como el TNX. Muy bien, entonces, esta prima de riesgo, si la empresa operara 100% o obtuviera las ganancias 100% en los Estados Unidos, esta sería la prima de riesgo que usaríamos. Pero como vimos en la parte 1 de este análisis fundamental, pues la empresa tiene sus revenues en diferentes regiones geográficas. Para Estados Unidos, pues es donde obtiene la mayor parte, un 63%, pero también para otras regiones de América, 4.2%, Europa, 22%, y en Asia, 9.4%. Esto de acuerdo al reporte anual más reciente en la página 57. Aquí ya estoy considerando el spread y esto nos da una prima de riesgo a usar para la empresa de 5.41%. ¿Tiene sentido? Ligeramente mayor que la prima de riesgo para Estados Unidos, por lo que estamos tratando de capturar el riesgo adicional de estas regiones geográficas. Muy bien, ahora necesitamos cuantificar el riesgo relativo. Aquí tengo el cálculo para la beta por correlación, me da 1.13, muy similar a lo que están en las páginas financieras de 1.10. Sin embargo, para la valoración necesitamos la beta apalancada. En la beta apalancada consideramos la deuda que tiene la empresa. Es decir, una empresa con mayor deuda, pues claramente se percibe de mayor riesgo en esa industria en la cual opera. Observen que estoy poniendo software para todos sus revenues, todo el negocio en el cual opera, y esto me da una beta apalancada de 1.19. En este caso no hay mucha diferencia con la beta por correlación,
pero es ligeramente mayor. Entonces, siempre es importante hacer este cálculo. Tenemos un cost of equity de 10.34%, un costo de deuda 3.86% y todo esto da como resultado un WACC de 9.76%. Me parece que es apropiado este WACC, dado las condiciones actuales del mercado y factores macroeconómicos, y es el que vamos a usar en la valoración. Ahora con las estimaciones de la tasa de crecimiento, aquí comenzamos con, bueno, necesitamos la información de acuerdo al último reporte trimestral de la empresa, donde tiene un net income de 278 millones. Aquí para los retained earnings, mm, también podemos usar los dividendos, es decir, al net income le restamos los dividendos que reporta la empresa en ese periodo y esos serían los retained earnings. En caso de que una empresa no dé dividendos, pues los retained earnings es lo mismo que el net income. Entonces podemos ver el efecto que tiene una empresa que da dividendos. Una empresa que da dividendos, pues los retained earnings van a ser menores al net income y esto va a reducir la tasa de crecimiento y por lo tanto la valoración. Entonces, en este caso, estoy dejando los retained earnings lo mismo que el net income, simplemente porque la empresa no da dividendos. Como forma alternativa para la tasa de crecimiento, podemos usar el CAPEX, porque al final de cuentas el CAPEX sería como reinversión que hace la empresa y eso es algo que sí podemos ver en los estados financieros de forma clara. Y aquí ya tenemos los cálculos. Por ejemplo, la tasa de crecimiento por retención queda en 4.65% y la tasa de crecimiento considerando esta reinversión por el CAPEX es de un 12.49%. Ahora, vale la pena mencionar que para el caso de Salesforce, el ROE, el ROE yo utilicé el promedio de los últimos 5 años. La razón es que si utilizo el ROE más reciente del reporte trimestral, de hecho aquí lo tengo, el ROE más reciente es de 0.5%. Cuando tenemos un ROE tan pequeño, menor a un 5%, lo que se recomienda es tomar un promedio de los últimos 5 años. Entonces aquí en valoración tomé el promedio y aquí en esta pestaña tengo el cálculo. Desde el 2018 hasta el 2022 tengo el net income para cada año y el book value of equity. Recordemos que el ROE simplemente es la división del net income entre el book value of equity. Por ejemplo, para 2018 tiene un ROE de 3.47%, 2019 de 7.11%, 2022 de 2.48%. Al tomar el promedio me da 4.65%. Y este valor pues ya es un poco más realista para la empresa. Por lo tanto, aquí estoy usando, como podemos ver, ROE 4.65% y también aquí 4.65%. Muy bien, entonces necesitamos una tasa de crecimiento base. Simplemente es la ponderación de estas dos tasas de crecimiento, dando como resultado 10.37%. Ahora, recordemos que esta tasa de crecimiento base es actual, es considerando estos datos más recientes. Sin embargo, lo que nosotros queremos es la proyección en los próximos 5 años. Y la forma de hacer esta proyección es mediante el factor de corrección. En este caso tenemos una tasa de crecimiento base entre el 10% y el 20% y se considera un factor de corrección de 1.2 o 0.8. Para la empresa yo estoy siendo optimista y me parece que puede crecer más
en los próximos 5 años de este 10.37%, y por eso estoy dejando este factor de corrección de 1.2. ¿Cuál es la razón? Bueno, como vimos en la parte 1 de este análisis fundamental, se esperan crecimientos de 2 dígitos, ¿no? Al final me resulta una tasa de crecimiento de 12.44%. Ahora aquí podemos comparar la tasa de crecimiento con algunas páginas financieras. Por ejemplo, en Finviz, vamos a ver rápidamente. Aquí Finviz para CRM, los earnings per share en los siguientes 5 años, 15.42% anual, que es lo que estoy capturando aquí, 15.42%. En la página de Saks encontramos 16.75%. Y para Simply Wall Street no lo estoy considerando porque aquí la tasa de crecimiento está arriba de un 30, de un 40% en base a estas proyecciones del earnings per share. Entonces nada más aquí para corroborar me voy a Simply Wall Street. Vamos a ver, crecimiento futuro. Tenemos los earnings per share. Aquí en datos, earnings per share 2024 1.23, 2025 1.94. Entonces, este ritmo de crecimiento pues es mayor al 30%, lo cual está un poco fuera de este consenso que aquí tenemos y con mi cálculo. Entonces, simplemente tomando estos dos me da un promedio de 16%, lo cual de nuevo es muy cercano aquí a lo que yo calculé, 12.44%. Recordemos que para algunas empresas pues no vamos a tener esta información, ¿no? De páginas financieras, la expectativa en los earnings per share, y muchas veces queremos también hacer nuestro propio cálculo, asegurarnos de esas estimaciones que encontramos de analistas. Muy bien, también aquí el, el free cash flow, 5.558 millones. Simplemente al operating cash se le está restando el CAPEX. Finalmente, el valor intrínseco, usando el WACC de 9.76%, número de acciones, 992 millones, el crecimiento terminal, 3.86. Esta es la misma que el TNX para ser consistentes con la inflación. La deuda total que tiene la empresa, esto al último reporte trimestral, también en el cash disponible, el cash flow a usar, que es 5.558 millones. La tasa de crecimiento, estoy usando el valor intermedio de Finviz, ¿sí? Que es mayor a lo que yo calculé, pero menor al de Saks, 15.4% en los próximos 5 años. Y el modelo de crecimiento de transición, simplemente porque Salesforce pues ya es una empresa consolidada en el mercado. Y aquí podemos ver el modelo de crecimiento en los primeros 5 años de 15%. Después comienza a caer de forma lineal hasta llegar al crecimiento terminal. Muy bien, entonces aquí tenemos un valor intrínseco al presente de $185. Si lo vemos por su market cap, en color, bueno, esta línea punteada representa el market cap actual y la proyección del market cap de acuerdo a la valoración. Y esta pequeña gráfica donde tenemos el discounted cash solamente para los 10 años. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que en efecto la empresa se encuentra infravalorada porque el precio actual de mercado es de $129. De 129 a 185 significa un potencial de ganancia de un 44%. ¿Ok? Y aquí tenemos el modelo a usar.
Muy bien, ahora, lo que yo les comentaba es que debemos de cuantificar el efecto que tiene el stock-based compensation. Es decir, esta compensación que la empresa da a sus trabajadores. El efecto que tiene, pues es que diluye el número de acciones. Una forma de cuantificar este efecto, o la forma popular, pues simplemente es al free cash flow le restamos el stock-based compensation. Que el stock-based compensation, vamos aquí a la página vamos a ver, vamos a la página de Ticker, CRM. En Financials, el cash flow, el stock-based compensation, aquí lo encuentran. Está ok en su forma stock-based compensation, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, como podemos ver, el stock-based compensation se considera un gasto de la empresa. Y al final comenzamos con el net income en el cash flow. Se le agrega el stock-based compensation porque se le consideró un gasto. Y así llegamos al cash from operations. Y del cash from operations podemos tener el cálculo del free cash flow. De tal forma que lo que se puede hacer para cuantificar el stock-based compensation, pues es simplemente al free cash flow, al free cash flow que está aquí de color azul, se le resta el stock-based compensation y así se reduce el free cash flow y por lo tanto el valor intrínseco de la acción. Sin embargo, yo no hago este ajuste simplemente porque el stock-based compensation en realidad o en su forma práctica no es un gasto. La empresa en ningún momento desembolsa, digamos, este capital. Simplemente es una proyección que tiene en sus estados financieros basado en el precio al cual se dio esta compensación a sus trabajadores. Pero, de nuevo, en ningún momento la empresa gasta algún capital para este programa. Es decir, la empresa sí cuenta con este free cash flow y este free cash flow lo puede usar para reinversión o para expandir el negocio. Entonces, si no es con una simple resta, es decir, ¿cómo lo cuantificaríamos? Bueno, pues en vez de hacer la resta de este free cash flow, por ejemplo, de 5,558 menos 3,233, en vez de hacer esta resta, lo que vamos a hacer es tratar de calcular cuántas acciones se van a diluir por el stock-based compensation. Ahora, algunos podrían pensar, oye, pero aquí en el income statement, me voy a regresar, aquí en el income statement al final pues ya tienes el número de acciones, ¿sí? O aquí, el basic número de acciones e incluso las diluidas. Bueno, la razón es de que este número de acciones, tanto las diluidas como las básicas, no considera totalmente lo que viene siendo el stock-based compensation. La razón es de que lo que nosotros vemos como stock-based compensation son proyecciones futuras que aún no han tenido el efecto en la empresa. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser calcular el número de acciones. Vamos a ver. Aquí está. Que son 3,233, lo que se está considerando como stock-based compensation. Y simplemente lo voy a dividir entre el precio actual de mercado. De hecho, la forma apropiada de hacerlo, pues es considerar el precio más bajo del periodo o del último periodo, ¿no?
trimestral, lo que abarque. En este caso, pues estamos en la parte baja, $130. Y lo que voy a hacer es aquí dividir. Vamos a ver. Stock-based compensation. 3,233 entre 130. Y eso me da 24 millones. Lo voy a dejar en 30 millones. Entonces, aquí en el número de acciones, le voy a sumar 30 millones y vamos a ver cuánto se afecta el valor intrínseco de 185, considerando estas 30 millones de acciones adicionales. Ok, podemos ver que el valor intrínseco en realidad no cambia mucho. Estamos hablando de $180. Entonces, finalmente me paso aquí. Vamos a poner valor intrínseco de $180 para el gráfico de Salesforce y ahí quedaría. ¿Ok? Entonces, un potencial de ganancia, digamos, arriba de un 40%. Claro está de que una vez que las condiciones macroeconómicas mejoren, las ganancias de la empresa yo esperaría que comiencen a recuperarse de forma progresiva y el valor intrínseco comenzar a subir. Y es ahí donde vemos el efecto de invertir en acciones de calidad, en empresas de calidad a un precio razonable, que es lo que a mí me parece para Salesforce. Es un precio apropiado para la empresa, para la ventaja competitiva que tiene, los estados financieros que vimos previamente. Ahora, finalmente quiero ver aquí, te voy a quitar esto. Quiero ver el net income. Previamente vimos que como que no hay una tendencia clara. Bueno, ¿qué es lo que sucede si consideramos el stock-based compensation? ¿Ok? Sí, es decir, eh, si consideramos el stock-based compensation también, se lo regresamos al net income. Bueno, podemos ver cómo hay una tendencia ya eh, alcista en lo que viene siendo el net income. Es decir, este programa explica en gran medida por qué la empresa tiene este net income tan con poca claridad, ¿sí? Que no se identifica una clara tendencia. Es simplemente por el stock-based compensation. Finalmente, aquí quiero ver el reporte, el último reporte trimestral, que nos dice el revenue, 7,84 billones, crecimiento del 14% año con año, o 19% si consideramos una divisa constante, un cambio de divisa. Ahora, aquí es donde viene lo interesante porque dice los earnings per share de 0,21 en, en lo que viene siendo la práctica estándar de contabilidad, GAAP, y 1,40 si no se usa la práctica estándar de contabilidad. Básicamente, cuando vemos esto en los estados financieros GAAP, significa que algunas líneas de los estados financieros, entre ellas el stock-based compensation, se considera como un gasto para la empresa, mientras que el non-GAAP se refiere a un ajuste, se refiere a ese ajuste que simplemente no se considera esas líneas como el stock-based compensation como un gasto para la empresa. Para que quede más claro, por ejemplo, aquí me voy al reporte 10Q de este reporte trimestral del 31 de octubre del 2022. Y aquí en lo que viene siendo el income statement, tenemos el net income, 210, ¿ok? Pero si vemos estas notas, vean la nota 1 y 2 para el cost of revenue
También la nota 1.2 para los gastos operativos. Aquí abajo, ¿qué nos encontramos? Para la nota 1 incluye amortización. Y para la nota 2 incluye el Stock-Based Compensation. Y es aquí donde les digo que esto, en la forma estándar, se considera un gasto para la empresa y se divide de acuerdo a los departamentos donde se aplica este derecho, ya sea para el departamento de desarrollo e investigación, el departamento de marketing y ventas y en su forma general para los empleados, ¿no? De la empresa. Entonces, nada más para corroborar, usando la práctica estándar de contabilidad, me debería de dar un earnings per share de $0.21. Bueno, si me voy aquí, tenemos un net income de 210. Los earnings per share simplemente es la división del net income entre el número de acciones, que aquí vemos el número de acciones básicas, 997. Lo que voy a hacer es dividir 210 entre 997, igual $0.21 por acción. ¿Ok? Esta es la práctica estándar, considerando estas líneas como un gasto que tiene la empresa. Ahora quiero verificar esta parte, como la práctica no estándar. Entonces me regreso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cuantificar cuántos son, te resulta todos estos, porque al final de cuentas la amortización es similar. No se puede considerar en forma práctica un gasto para la empresa. Simplemente se está haciendo esta proyección en el futuro. Entonces voy a sumar aquí todas estas líneas, ¿sí? Que incluye la amortización y el stock-based compensation. 250 más 224 más 130 más 287 más 330 más 96, 1317. Y esto se lo voy a regresar al net income de 210 más 210. Esto da como resultado 1527. Como quiero calcular los earnings per share, esto simplemente lo voy a dividir entre 997. Y usando esta práctica no estándar de contabilidad, es decir, el non-GAAP, me resulta earnings per share de 1.50, muy cercano a lo que aquí está reportando la empresa. Entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿no? Cuando vean algún estado financiero, ya sea en su forma GAAP o not GAAP. Ahora sí que hay inversionistas que prefieren una forma o la otra forma. Yo no tengo ningún problema, simplemente hay que entender lo que la empresa está haciendo más que nada. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí la proyección para el 2023, 30 billones, crecimiento de 17%, el margen operativo también, y el operating cash, 16%, crecimiento. Y algo interesante es este último comentario que dice un programa de recompra de acciones por 1.7 billones, lo cual tiene sentido, ¿sí? Ahora, me parece que este es el primer programa de recompra de acciones en la historia de Salesforce. ¿Y por qué tiene sentido? Bueno, el Stock-Based Compensation, ¿qué es lo que hace? Aumenta el número de acciones en circulación, diluye las acciones. Pero el programa de recompra hace lo contrario, reduce el número de acciones. Entonces parece ser que la empresa está usando la recompra de acciones como una forma de contrarrestar los efectos que tiene el Stock-Based Compensation. Ahora, este programa de Stock-Based Compensation no es muy bueno en un mercado bajista.
¿Cuál es la razón? De que supongamos que la empresa dio una gran parte de estas acciones para sus empleados a un precio de $280. Bueno, en un mercado bajista como así tenemos, esto no es no es nada bueno para los empleados, porque si quieren ejercer ese derecho, pues ya estaría por debajo del precio que a ellos les dieron ese derecho, ¿sí? De sus acciones. Pero tampoco es bueno para la empresa, porque la empresa ahora a un menor precio en el cual se dio este derecho para sus empleados, ahora como estamos a un menor precio, si los empleados, supongamos, todos ejercieran el derecho a este precio, pues la empresa tendría que liberar un mayor número de acciones, ¿sí? Simplemente porque aquí es un menor precio, ¿ok? Entonces eso aumentaría aún más el número de acciones en el mercado. Por eso en un mercado bajista, el stock-based compensation no es bueno para nadie, ni para los empleados, ni para la empresa, ni por supuesto para los inversionistas. Entonces tiene sentido que por primera vez en la historia, y me parece que sí es la primera vez que Salesforce implementa una recompra de acciones, porque claramente tenemos este mercado bajista importante para la empresa que no tiene, que le está afectando. Y, y bueno, para concluir, eh, un valor intrínseco de los $180, de nuevo, es razonable, es un precio justo y al precio de cotización en la cual nos encontramos, la empresa se encuentra infravalorada. Entonces, ¿cuál sería mi plan aquí de inversión? Como les comenté, yo hice una primera compra en los $135. Me voy a pasar al semanal para que sea más claro. En los $135, como siempre, nunca compramos todo en un solo precio, sino que hay que como que dividir, ¿sí? Es el costo promedio. Entonces, ¿dónde sería mi segunda compra? Yo aquí tendría pensado dos compras. El primer escenario simplemente en los $100, ¿sí? Una vez que caiga por debajo en los $100 sería mi posible escenario. Y si de aquí la empresa se comienza a recuperar, ya cuando vea signos de recuperación en la tendencia, seguramente terminaría de hacer mi segunda compra. En cualquier caso, esta inversión no va a ser más del 9% de mi portafolio. Así me mantengo diversificado y no me sobreexpongo a una única empresa. Bueno, pues esto ha sido el análisis fundamental para Salesforce.